¿Os gustan estos colgantes navideños? Pues son muy fáciles de hacer. Quedaos conmigo que os muestro paso a paso cómo los hice. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hice una plantilla en forma de óvalo con una altura de 15 por una anchura de 10 centímetros. La pasé a un cartón, es un cartón prensado, os sirve un cartón normal y lo podéis recortar con tijera. Este cartón que estoy usando yo es muy duro para la tijera y lo estoy haciendo con un cúter. Un trozo de madera también serviría. Después de recortarlo, lijo los bordes para que queden suaves y voy a pegar en ellos estas láminas tan bonitas que compré en una tienda online. Yo las pegué de dos formas diferentes, ahora os explico. Primero puse cola para decoupage en el cartón y en la lámina. Coloco la lámina encima con cuidado, veo que quede bien colocada y con un paño seco la aliso desde el centro hacia los bordes para que no me queden burbujas de aire. Debemos tener cuidado que toda la superficie contenga cola para que no nos quede ninguna zona sin pegar, que después se levantaría. El sobrante del papel lo recorto con una lima de uñas, también puede ser con una lija fina. Yo lo estoy haciendo con el papel todavía húmedo, todavía no se secó el pegamento. Si veis que el papel está muy húmedo, es mejor esperar a que se seque. Al pasarle la lija se queda muy bien recortado. En la otra lo que voy a hacer es humedecer el papel y poner cola para decoupage o cola blanca de carpintero, serviría en el cartón. Si las láminas las tenéis impresas en vuestra impresora de casa de inyección, mejor no le echéis agua porque se os pueden correr los colores. Una vez pegada, con un plástico encima, aliso desde el centro hacia los bordes. Siempre es mejor el plástico porque si cogéis un poquito de humedad podéis estropear el dibujo. Para este trabajo podéis descargaros fácilmente unos dibujos que os gusten de internet y los podéis imprimir en casa o llevarlos a una tienda de fotocopias y que os lo impriman en láser. Y ya no tendríais problema para que los colores se os muevan al mojarlos. Aunque me olvidé de grabarlo y no lo pongo en pantalla, antes del siguiente paso deberíais darle un par de capas de barniz para proteger lo que ya tenéis hecho. Todo en el contorno estoy poniendo esta cuerda roja. La estoy pegando con silicona, pero se podría pegar también con cualquier pegamento. Cola block, cola de carpintero, lo que queráis. Le voy a poner un colgador antes de cerrar todo el óvalo. Lo pego con silicona caliente. Bueno, un truco para que no se me deshaga la cuerda donde la corto es poner un trozo de cinta adhesiva transparente. La pego alrededor de la cuerda y luego la recorto con tijera y así no se deshilacha. Además que ahí en esa zona va a ir tapado con un lazo, tampoco se va a ver. Decidme en los comentarios qué os parecen los colgantes, cuál os gusta más, si le haríais otra cosa diferente.
Para el lazo voy a usar esta tela de cuadros escoceses, o sea que voy a cortar una tira, le voy a deshilachar los bordes y voy a hacer unos lazos con ella. Ya veis, la pliego en 3, la doblo en medio y lo ato bien fuerte con un cordón, con un hilo, lo que tengáis que no sea muy grueso. Y después ya solo queda cortarle las puntas en diagonal y deshilacharla un poco y nos quedan unos lazos diferentes y originales. Si no tenéis, le podéis poner un lazo rojo o de raso, de terciopelo, lo que más os guste. Le voy a pegar 4, uno por cada lado. Pero antes de eso, lo que voy a hacer, esto es totalmente opcional. Tengo esta cadena que la compré online, pensé que era más gruesa, es súper finita. Entonces la voy a poner todo bordeando el dibujo y la voy a pegar con cola blanca. La cola blanca cuando se seca se vuelve transparente y no se va a ver, aunque ahora la veáis así blanca, en cuanto se seque no se ve. Esto se lo voy a poner en las dos piezas por ambos lados. Si os está gustando el vídeo, por favor dejadme un like, a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Con eso ayudáis a que mi canal crezca. También me gustaría mucho que me dejaseis un comentario diciéndome qué os parece el trabajo de hoy, compartirlo. Le voy a pegar unas bolas, le pongo un poquito de silicona para que se aguanten en su sitio. Le voy a poner un poquito de nieve artificial en las bolas, en las ramitas. Le estoy usando una pasta de textura. Si no tenéis, podéis mezclar pintura acrílica con un poco de bicarbonato. Con eso haréis una nieve artificial muy bonita para decorar o más bien manchar un poquito.
Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. Chao.